Bienvenidos al canal Historias Emocionales de Eduardo. Finalmente la vieja también transfirió el dinero. La fría voz de Lucía por teléfono rompió el corazón de Carmen. Su muerte ya no era algo distante, sino una conspiración terrible que su hijo Álvaro y su esposa habían planeado. ¿Qué hará Carmen cuando descubra la traición de las personas que más amaba? Esta historia llena de suspenso te hará cuestionar las relaciones que pensabas que conocías. No olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para seguir viendo historias conmovedoras y llenas de sorpresas. Gracias por seguirnos, nos vemos en los próximos vídeos. Al final, la vieja también transfirió el dinero. La voz de Lucía, gélida como el aliento de la muerte, resonó a través del auricular del teléfono, tan afilada y penetrante que sentí como si una hoja de acero recién afilada me hubiera atravesado limpiamente el pecho, dejándome sin aire y con el corazón latiendo con una furia impotente. Me quedé completamente paralizada, con la respiración entrecortada en jadeos silenciosos y las manos temblorosas aferradas con desesperación al aparato telefónico, como si ese objeto inanimado fuera el único ancla que me mantenía precariamente unida a la realidad, evitando que me desmoronara en un mar de incredulidad y dolor. Aquella frase escalofriante no era una simple expresión casual, una observación al pasar sin importancia alguna, sino la prueba irrefutable, la confirmación dolorosa de una conspiración despiadada y calculada que jamás, ni en mis peores pesadillas, hubiera podido imaginar, una traición que me desgarraba el alma hasta sus cimientos. Álvaro, mi amado hijo, la criatura a la que había dado a luz y criado con tanto amor y sacrificio, junto con Lucía, la mujer a la que ingenuamente había llegado a considerar como una nuera, un miembro más de mi propia familia. Habían estado planeando fríamente convertir mi muerte en un trágico accidente durante una excursión de montaña cuidadosamente orquestada, un plan macabro urdido a mis espaldas con una crueldad que me helaba la sangre. A lo largo de mi vida, había entregado mi corazón entero e incondicional para amar a Álvaro, siempre dispuesta a sacrificar mis propias necesidades y deseos en aras de su bienestar y felicidad. Tan solo unos días antes de aquella revelación aterradora, impulsada por mi amor maternal y mi deseo de ayudarlo en esta nueva etapa de su vida, le había transferido una suma considerable de $30.000, con la sincera esperanza de que ese dinero le proporcionara un colchón de seguridad y le permitiera cuidar adecuadamente de Lucía y del nieto que estaba en camino, el fruto de su unión que yo anhelaba conocer y amar. Cuando lo llamé por teléfono después de la transferencia, su voz seguía siendo tan dulce y melosa como la recordaba de su infancia, aquella voz que siempre había tenido el poder de derretir mi corazón y disipar cualquier preocupación. «Mamá, voy a cuidar de Lucía y del bebé, no te preocupes por absolutamente nada», me había dicho con una ternura tan convincente que casi logró que olvidara todas las incontables veces en que sus promesas se habían quedado en meras palabras vacías. Promesas rotas que habían sembrado en mi alma una semilla de desconfianza que siempre intentaba ignorar. Pero luego, de repente, como un tajo seco e inesperado, había colgado el teléfono sin siquiera darme las gracias por mi generosidad, sin preguntarme cómo me encontraba o si necesitaba algo, un silencio abrupto que me había dejado con una inquietud punzante, una sensación oscura y ominosa de que algo terrible acechaba en las sombras, algo que mi corazón de madre presentía pero mi mente se negaba a aceptar. La frase de Lucía, pronunciada con una frialdad glacial y capturada accidentalmente por mi oído en un momento de descuido. Al final la vieja también transfirió el dinero, cayó sobre mí como un martillazo brutal en la cabeza, destrozando la frágil barrera de negación que aún intentaba mantener. Me quedé completamente inmóvil, con la mirada perdida en el vacío insondable de mi propia incredulidad y los recuerdos de Álvaro. Ese niño pequeño que solía tomarme de la mano con tanta confianza y reír despreocupadamente bajo el cálido sol de la infancia, se hicieron añicos, esparciéndose como fragmentos de cristal roto en el suelo de mi memoria. En su lugar, surgió con una nitidez dolorosa la imagen de un hombre extraño, frío y calculador, un ser capaz de traicionar a su propia madre, a la mujer que le había dado la vida y lo había amado incondicionalmente por la mera ambición del dinero, por la codicia despiadada.
Un dolor lacerante se apoderó de mi pecho, subió como un nudo asfixiante por mi garganta y me oprimió el alma con una intensidad insoportable, dejándome sin aliento y con el corazón sangrando por la traición. Álvaro, ese hijo al que había criado con tanto amor y dedicación, siempre había sido, paradójicamente, quien más había vaciado mi billetera, quien más había dependido de mi generosidad sin límites. Desde mucho antes de que decidiera unir su vida con Lucía, constantemente me pedía dinero, utilizando las más variadas excusas y apelando a mi instinto maternal para obtener lo que deseaba. A veces eran cientos de dólares para cubrir gastos inesperados, otras veces eran miles para invertir en negocios fallidos e incluso en ocasiones, las sumas ascendían a decenas de miles de dólares para satisfacer sus caprichos y los de su novia. Nunca le había dicho que no a ninguna de sus peticiones, aunque eso significara tener que ajustarme el cinturón hasta el límite, privándome de pequeños lujos y preocupaciones básicas. Ingenuamente pensaba que de esa manera lo protegía de las dificultades, que lo ayudaba a salir adelante y a construir un futuro mejor. Pero ahora, con la claridad dolorosa que otorga la traición, entendía que cada billete que le había entregado con tanto amor y sacrificio había sido como colocar un ladrillo más en la trampa mortal que ellos mismos estaban construyendo a mi alrededor. Una trampa en la que yo, con mi ceguera maternal, había colaborado activamente. Un tiempo después de aquella conversación telefónica reveladora, el timbre de mi casa resonó en el silencio de la tarde. Al abrir la puerta me sorprendió encontrar a Álvaro parado en el umbral, junto a Lucía, quien esbozaba una sonrisa forzada y artificial que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Él me tendió una bolsa de regalos envuelta en un papel brillante y ostentoso, con una mirada que brillaba con una simpatía que conocía perfectamente como fingida, una actuación cuidadosamente ensayada para ocultar sus verdaderas intenciones. «Mamá, hoy tenía un poco de tiempo libre y decidimos pasar a verte. Trajimos algunos regalitos y suplementos para tu salud», dijo con una voz suave y melosa, tan estudiada y artificial como un discurso memorizado a la perfección. Observé sus ojos con atención, escrutando cada detalle en busca de una chispa de sinceridad, de un atisbo de remordimiento, pero solo encontré una frialdad glacial y un cálculo frío escondido tras una fachada de preocupación perfectamente pulida. Aún así, con una determinación recién descubierta, sonreí débilmente y entré en el papel de la madre ingenua y confiada, porque si ellos querían representar una obra de teatro llena de falsedad y manipulación, yo también sabría actuar, ocultando mis verdaderos sentimientos tras una máscara de aparente normalidad. Los tres nos sentamos en la sala de estar, y aunque las palabras que intercambiábamos eran corteses y superficiales, el ambiente se volvió denso y pesado, cargado de una tensión palpable que flotaba en el aire como una nube oscura. Álvaro se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando sus dedos nerviosamente como si intentara ocultar su creciente inquietud. «Mamá, estamos viviendo en un apartamento muy pequeño y con el embarazo de Lucía, el espacio se nos queda realmente reducido. ¿Podríamos mudarnos contigo por un tiempo, solo hasta que encontremos algo más grande?», preguntó con una voz supuestamente suplicante, tratando de apelar a mi compasión, pero sus ojos delataban una espera calculada, una certeza arrogante de que su petición sería aceptada sin dudarlo. Aquella propuesta inesperada me hizo detenerme en seco, como si un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza y rapidez mientras comprendía la verdadera naturaleza de su visita. No se trataba de un sincero deseo de unión familiar o de buscar apoyo en un momento difícil, sino de un movimiento más en el tablero de ajedrez macabro que ellos ya habían preparado, una estrategia para acercarse aún más a su objetivo final. Inspiré hondo tratando de controlar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarme y respondí con una calma sorprendente, aunque por dentro mi alma era un volcán en erupción. «Claro que sí, hijo. Por supuesto que pueden vivir conmigo un tiempo. Esta casa es lo suficientemente grande para todos», dije con una sonrisa leve, forzada pero aparentemente sincera, manteniendo mi mirada atenta a cada uno de sus gestos, analizando cada una de sus reacciones. Sabía perfectamente que esa petición no nacía del afecto filial ni de la necesidad de un hogar, sino de la fría conveniencia.
de la necesidad de tener mi presencia cerca para seguir utilizando mi generosidad como su principal fuente de ingresos y para facilitar la ejecución de sus planes egoístas y siniestros. Durante el transcurso de toda la conversación, mientras escuchaba sus palabras cuidadosamente elegidas y observaba sus expresiones estudiadas, una verdad devastadora se fue abriendo paso en mi mente con una claridad dolorosa. Álvaro y Lucía solo me veían como un recurso, una fuente inagotable de dinero y favores, sin importarles en lo más mínimo el amor incondicional y el sacrificio constante que siempre les había ofrecido a lo largo de los años. Mis incontables sacrificios, las noches en vela cuidando de mi hijo cuando era pequeño, los momentos en que me quedé sin un centavo para poder ayudarlo en sus proyectos, las renuncias silenciosas a mis propios sueños y aspiraciones. No significaban absolutamente nada para ellos, eran actos invisibles a sus ojos egoístas. Me senté allí escuchándolos hablar de sus planes y necesidades con una desfachatez escalofriante, pero mi mente ya había regresado a aquel fatídico momento en que escuché la confesión de Lucía por teléfono, aquella frase helada que había destrozado mi mundo. Fue como una campanada brutal que me hizo despertar de mi letargo de negación, que me abrió los ojos a la cruda realidad y me hizo ver cuán terriblemente equivocada había estado al confiar ciegamente en ellos, en aquellos a quienes más amaba. Ahora que la verdad, por fin, había salido a la luz, aunque de una manera tan dolorosa y accidental, sabía que había sido vilmente engañada, manipulada y utilizada por las personas que más me importaban en este mundo. Había cometido el error más grande y devastador de mi vida al entregarles mi confianza y mi amor incondicional, y el camino que se extendía ante mí parecía oscuro y sin salida, un laberinto de dolor y desilusión. Pero en lo más profundo de mi ser, en un rincón recóndito de mi alma herida, una pequeña chispa de determinación había comenzado a arder con una fuerza silenciosa pero implacable. No permitiría que siguieran manipulándome y controlando mi vida para siempre. La vieja, como despectivamente me llamaba Lucía, aún tenía fuerzas para luchar. Con solo verlos esbocé una leve sonrisa, pensó Carmen, mientras su mirada lenta y analítica recorría los rostros de Álvaro y Lucía, dos semblantes que se esforzaban por enmascarar una palpable tensión tras unas sonrisas forzadas, carentes de la más mínima autenticidad. Estaba cómodamente instalada en su sillón de orejas habitual del salón, sus manos delicadas entrelazadas sobre su regazo, sintiendo el tacto frío y familiar del anillo de plata que adornaba su dedo anular, un recuerdo tangible y constante de su difunto esposo, cuyo espíritu aún parecía vagar por los rincones de la casa. El ambiente en el hogar, que antaño había sido un remanso de serenidad y calidez, ahora se teñía de un matiz extraño e inquietante, como si cada palabra pronunciada llevara consigo una segunda intención oculta, un significado velado que Carmen, con su intuición aguda, no podía ignorar. Carmen no respondió de inmediato a sus palabras iniciales, prefiriendo demorar su reacción para observar con detenimiento sus movimientos y expresiones. Simplemente ladeó ligeramente la cabeza hacia un lado con una expresión pensativa, observando cómo Álvaro apretaba con nerviosismo la mano de Lucía, como si buscara en ella una tácita aprobación, una confirmación silenciosa de lo que estaban a punto de proponer. «Ha sido muy difícil, Carmen», comenzó Lucía, su voz adoptando un tono suave y melifluo, pero con un leve temblor apenas perceptible que delataba una lucha interna por contener una incipiente oleada de emociones, quizás fingidas, quizás genuinas. Exhaló profundamente un suspiro largo y teatral que parecía cargar con el peso de una gran fatiga, y sus ojos, maquillados con esmero, reflejaban un cansancio estudiado, una sombra de agotamiento que buscaba conmover a Carmen. El lugar donde vivimos actualmente es realmente muy pequeño, y con la llegada inminente del bebé, se ha vuelto un espacio poco saludable tanto para mí como para él, ¿entiendes? Colocó una mano sobre su abultado vientre, un gesto calculado y significativo que subrayaba la urgencia y la delicadeza de su situación, apelando directamente al instinto maternal de Carmen. Álvaro asintió con gravedad, su mirada se dirigió hacia Carmen en busca de una reacción inmediata, un signo de comprensión o aceptación. Pero ella simplemente permaneció allí, inmóvil como una estatua, sus labios sellados en una fina línea, su rostro sereno e impenetrable como la superficie de un lago en calma. La casa de la que hablaban con tanto apremio,
el hogar donde Carmen había tejido los recuerdos de toda una vida, donde cada rincón resonaba con ecos de risas y lágrimas compartidas, se encontraba emplazada en una ubicación privilegiada, a tiro de piedra del bullicioso centro de la ciudad. Sus calles arboladas ofrecían un respiro de aire fresco y sombra en los días calurosos. El canto melodioso de los pájaros cada mañana era una sinfonía natural que despertaba los sentidos. Y la paz que se respiraba entre sus muros era un tesoro difícil de encontrar en medio del ajetreo urbano. Su valor ya superaba con creces el $1.000.000, una suma considerable que Álvaro, quien había crecido entre esas paredes, conocía mejor que nadie, siendo consciente del potencial económico que representaba la propiedad. Carmen percibió la mirada de su hijo afilada y calculadora, recorriendo la estancia como si estuviera evaluando cada ladrillo, cada ventana, cada detalle que pudiera influir en su valor. Inhaló profundamente tratando de alejar la punzada de incomodidad que comenzaba a instalarse en su pecho, una sensación de presentimiento que la alertaba sobre las verdaderas intenciones de la joven pareja. «Por supuesto que pueden», respondió Carmen con una voz suave pero sorprendentemente firme, desmintiendo la fragilidad que sus años podrían sugerir. Se inclinó ligeramente hacia adelante en su sillón, con las manos ahora relajadas sobre sus muslos, adoptando una postura abierta y acogedora, como si abriera una puerta invisible a la posibilidad. Álvaro levantó la cabeza de inmediato, sus ojos brillaron por un instante con una mezcla de alivio y anticipación, aunque en el fondo de su mirada, Carmen detectó una fugaz chispa de duda, como si la respuesta de su madre hubiera llegado demasiado rápido, demasiado fácilmente. Frunció el ceño de forma casi imperceptible, tratando de mantener una fachada de compostura, y añadió con una estudiada naturalidad: «Si ya vamos a vivir aquí de forma permanente, quizá tenga más sentido poner la casa directamente a mi nombre, ¿no crees, mamá? Así yo me encargo de todos los impuestos y del mantenimiento general, para que tú no tengas que preocuparte por nada más». Las palabras de Álvaro cayeron en el ambiente como una piedra arrojada a la superficie tranquila de un lago, perturbando su serenidad con ondas de inquietud. Carmen sintió la perturbación en lo más profundo de su ser, pero no permitió que aflorara a su rostro. En lugar de eso, ladeó de nuevo la cabeza, su mirada ahora fija en Lucía, quien le dedicaba una sonrisa dulce y aparentemente sincera. «Así es, Carmen», intervino Lucía con una voz tan melódica y suave como una canción de cuna, pero con un tono ligeramente forzado, demasiado perfecto, casi falso en su afectuosidad. «Somos familia, ¿verdad? Y tú ya has hecho demasiado por todos nosotros. Mereces descansar ahora sin tener que preocuparte más por los asuntos de la casa o el pago de las facturas». Carmen escuchaba atentamente sus palabras, sus labios curvándose en una leve sonrisa enigmática que no revelaba sus verdaderos pensamientos. Las palabras de ambos, cuidadosamente envueltas en una capa de afecto y preocupación filial, le sonaban a un guión bien ensayado, repetido tantas veces que había perdido su espontaneidad. Hubo un tiempo en que Carmen habría dado cualquier cosa por Álvaro, por escuchar tan solo una vez de sus labios un sincero «Mamá, eres mi madre». Pero ahora sus exigencias egoístas y sus manipulaciones evidentes ya no tenían el poder de conmover su corazón. En su lugar, una extraña sensación de distancia e indiferencia se apoderaba de ella, como si estuviera observando una obra de teatro en la que ella misma era un personaje secundario al margen de su propia historia. «Está bien», respondió finalmente Carmen, su voz tan suave como una brisa de verano, pero lo suficientemente clara y firme como para dejar a Álvaro y Lucía momentáneamente paralizados por la sorpresa. Álvaro parpadeó repetidamente con una expresión de incredulidad pintada en su rostro, mientras Lucía se inclinó ligeramente hacia adelante en el sofá, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y un entusiasmo prematuro. Carmen los observó con detenimiento, percibiendo el sutil pero inconfundible cambio en el ambiente, la repentina exaltación en sus gestos, la fugaz sensación de triunfo que iluminó sus rostros. Apretó ligeramente los labios, manteniendo aún su enigmática sonrisa, y continuó con una calma que contrastaba con la excitación de la pareja: «Sigan adelante con su pequeño teatro. Siento una gran curiosidad por ver hasta dónde creen que pueden llegar con esta farsa».
Desde el mismo instante en que Álvaro y Lucía se instalaron en la casa, el ambiente familiar experimentó una transformación sutil pero innegable. Las paredes que antaño habían sido testigos de innumerables risas, conversaciones animadas y momentos de sincera alegría, ahora parecían contener susurros cargados de segundas intenciones, miradas furtivas y un silencio pesado que se cernía sobre cada rincón. Al segundo día de su llegada, Lucía se acomodó estratégicamente junto a Carmen en el sofá del salón, ofreciéndole una sonrisa tan radiante y artificial como el sol de primavera en un día frío. «Carmen, ¿cómo va el proceso de la transferencia de la casa?», preguntó con una dulzura empalagosa, sus manos entrelazadas sobre su regazo con una tensión apenas disimulada. Carmen giró lentamente la cabeza hacia ella, su mirada suave pero a la vez penetrante, como si pudiera leer los pensamientos ocultos detrás de su sonrisa forzada. Suspiró levemente, un suspiro cargado de un significado que iba más allá de las simples palabras. «Faltan todavía algunos días para que se complete. El proceso burocrático es bastante más complicado de lo que inicialmente imaginaba», respondió con una tranquilidad que desconcertó ligeramente a Lucía. La joven se congeló por un instante, su sonrisa perfecta tembló como una fina grieta en un cuadro de valor incalculable, pero rápidamente recuperó la compostura, dejando escapar una risita ligera y afectada. «Oh, no pasa nada, Carmen. No tenemos ninguna prisa. Sabemos esperar pacientemente el tiempo que sea necesario». Carmen asintió lentamente, aunque en su interior un pensamiento frío y calculador resonaba con fuerza. «Por supuesto que esperarán. No tienen otra opción. Hasta que la última firma no esté estampada en el documento final, esta casa sigue siendo legalmente mía». Y tanto Álvaro como Lucía lo sabían perfectamente, siendo conscientes de que cualquier movimiento en falso podría poner en peligro sus ambiciosos planes. Desde ese momento sus actitudes experimentaron un cambio palpable, adoptando una dulzura sospechosa y exagerada. Lucía comenzó a levantarse temprano por las mañanas para preparar deliciosos pancakes fragantes, inundando la casa con un aroma tentador y buscando constantemente la aprobación de Carmen con halagos y atenciones innecesarias. Álvaro, quien jamás había movido un dedo para ayudar en las tareas domésticas durante toda su vida, ahora se ofrecía torpemente a limpiar la cocina después de las comidas, manejando los utensilios con una evidente falta de familiaridad, como si ese mundo le fuera completamente ajeno. Cada gesto, cada palabra cuidadosamente elegida, parecía destilar una afectuosidad melosa y poco convincente. Se esforzaban por representar el retrato de una familia ideal, unida por el amor y la armonía. Pero Carmen, con la sabiduría que otorgan los años y la experiencia, no se dejaba engañar por esta burda representación. Álvaro jamás había sido un hijo servicial. Desde su infancia, la había tratado con frecuencia como a una simple empleada, dando por sentado su dedicación y sacrificio. De adulto, sus llamadas eran esporádicas y breves, limitándose a peticiones o quejas. ¿Y ahora se tomaba la molestia de colocar las servilletas con esmero sobre la mesa? Carmen esbozó una sonrisa amarga y llena de escepticismo ante esta repentina transformación. Esa noche, acostada en su cama, Carmen contemplaba la oscuridad del techo con el corazón oprimido por una pesada carga de pensamientos. Las preguntas se arremolinaban en su mente como olas implacables, chocando contra las rocas de su conciencia. ¿Había sido demasiado fría y distante con Álvaro? ¿Demasiado dura en sus juicios silenciosos? A lo largo de los años le había entregado todo su amor, su tiempo y sus energías, esperando ingenuamente que el incondicional amor materno fuera suficiente para forjar un vínculo sólido y duradero. Pero en la soledad de la noche una punzante duda la asaltó: ¿en qué momento preciso había cometido un error? ¿Dónde se había desviado el camino que había recorrido con tanto esfuerzo? De repente, un leve susurro procedente de la sala rompió el silencio opresivo que envolvía la casa. Carmen nunca había sido una persona dada a espiar las conversaciones ajenas, pero una fuerza extraña e irresistible la impulsó a levantarse de la cama. Se deslizó sigilosamente por el pasillo oscuro, descalza para no hacer ruido, cada paso amortiguado por la alfombra persa.
Al llegar a la puerta entreabierta del salón, pegó el oído a la madera fría, conteniendo la respiración para no ser descubierta. Su corazón se detuvo por un instante al escuchar las palabras que llegaban desde el interior. «Con alquilar esta casa», dijo Álvaro con una voz afilada y calculadora, desprovista de cualquier rastro de afecto o consideración, «nos deshacemos de ella de una vez por todas». El corazón de Carmen latió con fuerza en su pecho, un latido doloroso que resonó en el silencio de la noche. Un escalofrío helado la recorrió de pies a cabeza, como si una mano invisible la hubiera tocado con una gélida advertencia. «Exacto», respondió Lucía con una voz cargada de una emoción palpable y una risita apenas contenida que revelaba una cruel satisfacción. «Y para entonces todo su patrimonio restante será nuestro. No quedará nada para nadie más. Mi madre...» Álvaro dejó escapar una burla cruel y despectiva que heló la sangre de Carmen. «Ella no significa absolutamente nada para mí. Es solo un estorbo, un lastre que hemos tenido que soportar durante demasiado tiempo. Ahora que te tengo a ti a mi lado, ¿para qué demonios la querría?». Cada una de sus palabras era como un afilado cuchillo que se clavaba directamente en el alma de Carmen, desgarrando las fibras de su ser con una crueldad inaudita. Permaneció inmóvil junto a la puerta, petrificada por el horror, como si el mundo entero se desmoronara a su alrededor, llevándose consigo todas sus ilusiones y esperanzas. ¿Aquel era realmente su hijo, la criatura indefensa a la que había protegido con tanto fervor, por quien había sacrificado incontables noches de sueño y años de su propia felicidad? Ahora, a sus ojos, ella no era más que una carga molesta, un obstáculo en el camino hacia sus ambiciones egoístas. Con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas arrugadas, Carmen se preguntaba con una angustia profunda en qué preciso momento su amor incondicional se había transformado en una maldición para su propio hijo. ¿Había sido por dar demasiado sin esperar nada a cambio? ¿Por no haberle enseñado el valor de la gratitud y el respeto? Regresó a su habitación con el alma hecha pedazos, cada paso pesado como si cargara sobre sus hombros el peso de toda una vida de arrepentimiento y desilusión. Cerró la puerta suavemente tras de sí, el pálido resplandor de la luna llena bañando su rostro demacrado. Y en la quietud de la noche comprendió con una claridad dolorosa e irrevocable que hay heridas tan profundas que jamás cicatrizan por completo y que existen personas que nunca cambian su naturaleza egoísta y manipuladora, sin importar cuánto amor y sacrificio se les ofrezca. Tal vez le di demasiada libertad, susurré para mí misma, con la voz apenas un eco perdido en la inmensidad silenciosa de la habitación. Mis manos, agarrotadas por una tensión nerviosa, se aferraban con desesperación al borde de la manta de lana fina, como si intentaran retener entre sus dedos algo intangible, una esencia esquiva que ya se había desvanecido irremediablemente en el laberinto del pasado. Solía pensar que el amor era un sacrificio incondicional. Continué hablando en voz baja, como si conversara con los fantasmas de mis recuerdos, con la mirada fija en un punto indefinido del vacío, donde las imágenes dolorosas comenzaban a arremolinarse en una danza macabra, trayendo consigo oleadas de angustia y desolación. Pero entonces, como un rayo helado que atraviesa la oscuridad, un pensamiento frío y cortante me asaltó la mente, desmoronando mis ilusiones como castillos de arena ante la furia del mar. Quizás fue ese mismo sacrificio, esa entrega sin reservas, lo que le enseñó que tenía derecho a quedarse con todo, a tomar sin dar nada a cambio. Cerré los ojos con fuerza, intentando bloquear el torrente de emociones que amenazaba con desbordarme, y dejé que mi mente se deslizara lentamente hacia un recuerdo doloroso. Un episodio oscuro que había intentado enterrar en lo más profundo de mi memoria durante años, con la vana esperanza de que el tiempo pudiera difuminar sus bordes afilados. Álvaro, en aquel entonces todavía un joven estudiante universitario con una sonrisa radiante capaz de derretir el hielo más resistente, acababa de adentrarse por primera vez en el laberíntico y peligroso mundo del juego, seducido por la falsa promesa de ganancias fáciles y rápidas. Recuerdo con una claridad escalofriante el nudo opresivo que se formó en mi garganta al descubrir la magnitud de la enorme deuda que había acumulado en tan poco tiempo, decenas de miles de dólares.
Una cifra astronómica que superaba con creces mi humilde comprensión del mundo financiero en aquel entonces, una suma que amenazaba consumirnos a ambos en la ruina más absoluta. Las llamadas amenazantes y persistentes de los prestamistas sin escrúpulos no cesaban, resonando en el teléfono como tambores siniestros que marcaban el ritmo inexorable de un destino sombrío e ineludible. Vi a Álvaro arrodillarse frente a mí, con lágrimas genuinas o fingidas recorriendo sus mejillas juveniles, su voz entrecortada por el miedo y la desesperación. «Mamá, por favor, sálvame. Te lo juro por lo más sagrado que nunca más volveré a caer en esta terrible adicción». Mi corazón de madre se ablandó ante suplicio, cediendo una vez más a la debilidad del amor incondicional. Le creí con una facilidad pasmosa, como una madre ciega de amor por su único hijo, dispuesta a perdonar cualquier error con tal de aliviar su sufrimiento. Cancelé de inmediato todos sus accesos a las cuentas bancarias, lo mantuve en casa bajo mi supervisión constante como una forma desesperada de protegerlo de sí mismo, de su propia autodestrucción. Esperaba, rogaba en silencio a un poder superior que reconociera la gravedad de sus errores, que mostrara un atisbo de arrepentimiento sincero. Pero en lugar de eso, Álvaro reaccionó con una furia incontrolable, una rabia ciega que lo consumía por dentro. Rompió objetos valiosos, pateó puertas con una violencia aterradora, gritó amenazas hirientes que desgarraban mi alma maternal, palabras crueles que dejaban cicatrices invisibles pero profundas. «Si sigues tratándome así, si no confías en mí, juro que me voy a matar. Voy a acabar con todo», gritó con los ojos enrojecidos por el rencor y la frustración, su rostro juvenil desfigurado por la ira. Me quedé allí paralizada por la impotencia, con el corazón hecho trizas por sus palabras crueles y su comportamiento autodestructivo. Aún así, a pesar del dolor y la decepción, no podía abandonarlo a su suerte. Me aferraba desesperadamente a una esperanza frágil y tenue, la ilusión de que aún existía una remota posibilidad de que cambiara, de que recapacitara y volviera al buen camino. Pero entonces, un día sombrío, cuando con la mejor de mis intenciones le llevé un humeante cuenco de sopa caliente, preparada con esmero con la esperanza de calmar la palpable tensión que se había instalado entre nosotros, él me lo arrebató de las manos con brusquedad y, en un arrebato de ira inexplicable, me lo arrojó a la cara. El líquido hirviendo salpicó mi brazo desnudo, quemando la piel sensible hasta dejarla roja e inflamada, con ampollas dolorosas que brotaban al instante. Me quedé paralizada por la sorpresa y el dolor punzante, sintiendo como la quemadura se extendía como un fuego voraz, pero lo que más me dolió, lo que realmente me destrozó por dentro, fue su mirada fría e indiferente, completamente carente de remordimiento o compasión. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir torturándome con tu desconfianza? Déjame en paz de una vez, gritó con una voz áspera y llena de odio, sus palabras como una cuchillada directa al alma. Me arrodillé en el suelo frío, limpiando en silencio los pedazos rotos del cuenco de cerámica y la sopa derramada, mientras la piel de mi brazo quemado comenzaba a ampollarse y el dolor se intensificaba con cada segundo que pasaba. No dije nada, solo soporté en silencio, preguntándome si todo había sido un error catastrófico. ¿Haberlo salvado de sus deudas fue un error? ¿Haberle dado otra oportunidad después de sus promesas rotas fue una equivocación imperdonable? ¿O fue mi verdadero error creer ingenuamente que alguien tan emocionalmente vacío, tan ensimismado en su propio egoísmo, podría algún día aprender el verdadero significado del amor y la gratitud? Hoy, desde una perspectiva superficial, la vida de Álvaro parece estar en perfecto orden. Se viste con ropa cara y elegante, actúa con una cortesía estudiada en público, pero yo sé, con una certeza dolorosa que me corroe por dentro, que en el fondo su corazón solo se ha vuelto más frío, su mente más calculadora y manipuladora, su codicia más insaciable. Para él, su madre ya no tiene ningún valor, ningún significado más allá de ser una fuente de recursos económicos. Aquella noche, acurrucada en el sofá del salón, la tenue luz de la lámpara iluminaba débilmente mi rostro bañado en lágrimas silenciosas. Las lágrimas cálidas resbalaban lentamente por mis mejillas arrugadas, una tras otra, hasta que, agotada física y emocionalmente, finalmente me quedé dormida en un sueño inquieto,
plagado de pesadillas y sombras oscuras. «Tinto», grité con todas mis fuerzas, mi voz resonando con un eco fantasmal a través del silencio sepulcral que envolvía la casa a la mañana siguiente. Los primeros rayos de sol de un nuevo día se colaban tímidamente entre las cortinas de lino, dibujando líneas suaves y doradas sobre el suelo de madera pulida, pero no lograban disipar la densa capa de ansiedad que crecía como una mala hierba en el jardín de mi alma. Como era su costumbre invariable, me incliné instintivamente hacia el borde de la cama, buscando con la mirada la silueta familiar de Tinto, el pequeño perro mestizo que siempre se acurrucaba a mis pies cada mañana, despertándome con un suave lametazo de su naricita húmeda y fría. Pero hoy, la alfombra persa de colores cálidos yacía completamente vacía. No había ni rastro de Tinto, ni un solo pelo, ni el leve olor a perro que impregnaba su rincón favorito. Un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal, encogiéndome el corazón con una punzada de presentimiento. Me incorporé de golpe arrojando las mantas a un lado con un movimiento brusco, con la mirada desesperada recorriendo cada centímetro de la habitación, buscando una señal, cualquier indicio de su presencia. «Tinto, ven aquí, mi cielo», lo llamé con una voz entrecortada, una mezcla angustiosa de esperanza y temor atenazando mi garganta. Caminé rápidamente hacia la puerta del dormitorio con la ferviente esperanza de encontrar a Tinto esperándome allí, moviendo su cola peluda con la alegría de cada nuevo día, listo para nuestra habitual caminata matutina por el parque cercano. Pero el pasillo estaba desoladoramente vacío, solo el eco amortiguado de mis propios pasos rompía el silencio opresivo. Pasé apresuradamente por la sala de estar, mis ojos escrutaban cada rincón conocido, cada escondite potencial, debajo del sofá de cuero, junto a la mesa de centro de cristal, cerca de la escalera de caracol que conducía al piso superior. Nada. Corrí hacia la cocina con la vana esperanza de encontrarlo husmeando cerca de su bebedero de cerámica, tal vez esperando impaciente su desayuno. Pero su cuenco de agua seguía inexplicablemente lleno, una prueba silenciosa de que había estado en casa la noche anterior. Su plato de comida, en cambio, estaba completamente vacío, como si hubiera comido su ración habitual antes de desaparecer sin dejar rastro. Una oleada de inquietud profunda me oprimió el pecho, dificultando mi respiración. «Tinto», llamé con más fuerza, mi voz quebrándose por el creciente pánico que amenazaba con consumirme. Abrí la puerta trasera con manos temblorosas y salí al pequeño patio trasero. El césped recién cortado brillaba bajo el sol naciente, cubierto de gotas de rocío como diminutos diamantes, y el aire fresco de la mañana olía a tierra húmeda y flores silvestres, pero en ese momento no podía apreciar la belleza del entorno. «Esto no es gracioso, Tinto. Sal de donde estés ahora mismo», grité con desesperación, mi voz resonando sin obtener respuesta alguna, solo el lejano canto de los pájaros rompía el silencio inquietante. Mis dedos estaban helados a pesar de la suave brisa matutina. La vaga ansiedad inicial se transformaba rápidamente en un miedo real y tangible, un terror frío que me paralizaba. Corrí de nuevo hacia el interior de la casa, revisando frenéticamente cada habitación, cada rincón oscuro. Miré detrás del pesado sofá de terciopelo, debajo de mi cama, dentro del armario empotrado, tras la puerta del baño. Absolutamente nada. Finalmente me acerqué a su pequeña cama acolchada, su refugio personal. Ese rincón acogedor donde solía dormir acurrucado entre mantas viejas y suaves, rodeado de sus juguetes mordisqueados y su pelota chillona favorita, ahora estaba inexplicablemente vacío. Impecable. Como si nunca hubiera existido un perro en ese lugar, como si mi fiel compañero hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Una idea terrible y escalofriante cruzó por mi mente como un rayo en una noche tormentosa. Tinto no se fue solo. Alguien se lo llevó, alguien se atrevió a arrebatarme a mi pequeño amigo. Un escalofrío helado me recorrió la espalda como una cuchilla afilada, dejándome sin aliento. Me di la vuelta lentamente y entré de nuevo al comedor, donde Álvaro y Lucía estaban sentados a la mesa, desayunando con una tranquilidad pasmosa, como si nada inusual hubiera ocurrido.
Lucía deslizaba sus uñas perfectamente cuidadas sobre el borde de su plato de porcelana fina, produciendo un chirrido molesto que crispaba mis nervios. Me detuve en seco, intentando desesperadamente mantener la calma a pesar del nudo de angustia que oprimía mi pecho. Álvaro, Lucía, dije con una voz tensa y firme, con la mirada clavada en ellos, ¿han visto a Tinto? Álvaro ni siquiera se molestó en levantar la vista de su plato. Mordió un trozo crujiente de tocino y agitó la mano con una indiferencia estudiada. «Ah, ¿el perro?» «Esta mañana lo solté por ahí», dijo con una voz fría y distante, desprovista de cualquier emoción. Mis oídos comenzaron a zumbar con fuerza, como si el mundo entero se derrumbara a mi alrededor en un estruendo ensordecedor. Una oleada de rabia y dolor punzante se apoderó de mí, amenazando con desbordarme. «¿Qué?», exclamé con la voz quebrada por la incredulidad y la angustia. Clavé mis uñas en las palmas de mis manos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, luchando desesperadamente por no perder el control y gritarles toda la furia que me consumía por dentro. Álvaro finalmente alzó la cabeza, masticando lentamente su desayuno con una expresión impasible en su rostro. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, pero su mirada era fría e indiferente, como si estuviera viendo a un completo extraño. «Solo es un perro viejo, mamá. Siempre estaba estorbando por la casa, ladrando sin motivo». «Pensé que la casa estaría mucho más tranquila sin él», dijo con un tono monótono y desinteresado, como si estuviera hablando del clima. La sangre me hervía en las venas, mi corazón latía con fuerza dolorosa en mi pecho. «No tienes la menor idea de lo que ese perro significaba para mí», dije con una voz temblorosa, mis manos apretadas en puños blancos. Las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos, quemando mis párpados, pero las contuve con todas mis fuerzas. No quería que vieran mi debilidad, no quería darles la satisfacción de verme sufrir. Álvaro se encogió de hombros con una impavidez exasperante, sin mostrar el menor signo de arrepentimiento o comprensión. «Vamos, mamá. No seas dramática, no exageres las cosas», dijo con una voz suave pero afilada como un cuchillo recién afilado, sus palabras como una burla envenenada que se clavaba en mi alma herida. «Ya tienes 60 años, ¿para qué demonios quieres un perro? Has desperdiciado 12 años y quién sabe cuánto dinero en ese insignificante chucho. Te hice un enorme favor. Ahora, por fin, no tendrás que lidiar más con esa criatura». Lo miré fijamente con los labios temblorosos como hojas en la tormenta y un nudo opresivo en la garganta que me impedía articular palabra alguna. Lucía, con una calma escalofriante, depositó el tenedor de plata sobre el plato de porcelana, se secó la comisura de los labios con una servilleta de lino bordada y dijo con una naturalidad que helaba la sangre: «En realidad, Carmen, deberías estar agradecida con Álvaro. Él tomó la decisión más acertada por ti, ¿entiendes?» No fui capaz de emitir sonido alguno en respuesta. Mi cuerpo se había petrificado allí mismo, como una estatua de hielo tallada en la desesperación. Mis ojos, nublados por una tristeza infinita, se posaron sin rumbo fijo en la mesa de centro de madera noble, donde descansaba una fotografía antigua, descolorida por el implacable paso del tiempo. En esa imagen amarillenta, yo aparecía sentada en el mullido de terciopelo, acunando entre mis brazos a Tinto, un cachorro de apenas 1 año, y mi rostro irradiaba una calidez y una felicidad que, a pesar de los años transcurridos, aún recordaba con una claridad dolorosa, como si el instante capturado hubiera ocurrido tan solo un suspiro atrás. Aquel pequeño perro había sido mi refugio en medio de la tormenta, mi compañero leal e incondicional, la única constante en una existencia marcada por las vicisitudes y los golpes del destino. Y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, me lo habían arrebatado cruelmente, sin mostrar la más mínima señal de arrepentimiento, sin una explicación que pudiera mitigar siquiera un ápice de mi profundo dolor. La débil luz del sol matutino se esforzaba por penetrar en la estancia a través de los amplios ventanales, pero yo jamás había experimentado una frialdad tan intensa, tan penetrante que calaba hasta lo más profundo de mi ser.
Era como si mi corazón, después de soportar innumerables embates, finalmente se hubiera desmoronado en 1000 pedazos, colapsando en un abismo de oscuridad y vacío tan insondable que ni siquiera podía vislumbrar el fondo. Una sensación de pérdida irreparable que me dejaba sin aliento. Álvaro ya me había infligido heridas profundas en el pasado, incontables decepciones que había intentado tragar con resignación, ocultándolas bajo una máscara de fortaleza. Había llegado a aceptar con una amargura que carcomía mi alma, que había criado a un hijo desagradecido y egoísta, un hombre que parecía haber olvidado por completo el amor y el sacrificio de su madre. Pero jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que el golpe final, la estocada definitiva que finalmente destrozaría mi espíritu, vendría de la pérdida de un ser tan pequeño e indefenso, de un animal que había llenado mi vida de alegría y afecto incondicional. Fue precisamente en ese instante de dolor lacerante cuando una verdad amarga y desoladora se reveló ante mis ojos con una claridad implacable. Había llegado el momento ineludible e inaplazable de poner fin a esa farsa grotesca de un vínculo materno-filial inexistente, de cortar de raíz esa relación tóxica que solo me había reportado sufrimiento y desilusión de una vez por todas, sin mirar atrás. Cuando, con el corazón hecho pedazos pero con una determinación férrea en la mirada, me alejé lentamente de la mesa del comedor, Álvaro y Lucía seguían impávidos, sin mostrar el menor atisbo de remordimiento por su crueldad. Al contrario, parecían firmemente convencidos de que su comportamiento era perfectamente justificable, incluso benévolo. Pasé toda la tarde recluida en la penumbra de mi habitación, sumida en un silencio sepulcral, mientras mi corazón herido intentaba, lenta y dolorosamente, regresar a un estado de calma inquietante, una tensa quietud que presagiaba la tormenta que se avecinaba. Tinto, mi querido Tinto, si tan solo pudieras estar aquí conmigo en este momento, me gustaría tanto que fueras testigo de esto, que vieras con tus propios ojos como ellos, los responsables de tu sufrimiento y mi angustia, pagarían caro su despiadada crueldad, como la justicia, aunque tardía, finalmente se abatiría sobre ellos. Al día siguiente regresé a casa con un documento cuidadosamente envuelto en un sobre de Manila, disfrazado hábilmente bajo la apariencia de un contrato de transferencia de propiedad. Una sonrisa fría y calculada se dibujó en mis labios mientras se lo entregaba a Álvaro. «Ya está todo listo», dije con una voz sorprendentemente tranquila, que contrastaba con el torbellino de emociones que agitaban mi interior. «Considérenlo un pequeño obsequio para su flamante familia». Los ojos de Álvaro se iluminaron al instante con una codicia apenas disimulada. Me arrebató los papeles de las manos con una avidez impropia, como si acabara de recibir el billete premiado de la lotería, y su voz temblaba ligeramente mientras expresaba su falsa gratitud. El repentino ruido de su excitación hizo que Lucía descendiera las escaleras con una rapidez inusual, su rostro adornado con una sonrisa radiante de un deleite malicioso que apenas se esforzaba por ocultar. Se inclinó sobre el documento y lo hojeó rápidamente, su sonrisa ensanchándose a cada segundo a medida que sus ojos recorrían las cláusulas escritas en una letra pequeña y precisa. Pero al llegar a la última página, la máscara de alegría que cubría su rostro se desvaneció casi imperceptiblemente, dejando al descubierto una expresión de sorpresa y un ligero matiz de suspicacia que no pasó desapercibido para mi mirada aguda. Luego, con un movimiento felino, se dejó caer en el mullido, cruzó las piernas con una estudiada elegancia y adoptó la postura de una mujer que se siente completamente en control de la situación. «Bueno, supongo que esta casa ya es oficialmente nuestra, ¿no es así?» Entonces, ¿cuándo tienen planeado mudarse?, pregunté con una inocencia fingida que apenas lograba mantener. Tal como lo esperaba, respondió Lucía con una suficiencia que me revolvió el estómago. Parpadeé lentamente simulando una sorpresa que no sentía en absoluto. «¿Mudarse? ¿Y a dónde se supone que voy a ir yo?» Lucía se encogió de hombros con una indiferencia glacial, su voz más fría y cortante que nunca, descartando cualquier vestigio de obligación familiar o consideración humana. «Ese es tu problema, no el nuestro. Nosotros no somos responsables de dónde decidas vivir». Me volví hacia Álvaro, mis ojos dirigiendo una súplica cuidadosamente calculada, una mezcla de vulnerabilidad y desesperación.
¿De verdad no tengo ningún lugar a donde ir? ¿No podría quedarme aquí por un tiempo, solo hasta que pueda encontrar algo? Él apartó la mirada con incomodidad, evitando el contacto visual, su rostro endurecido por una mezcla de culpa y egoísmo. Hay muchos alquileres por ahí. Seguro que encuentras algo. Si busca un sitio, añadió Lucía con un tono desdeñoso que me hirió profundamente. Pero no podía irme todavía. No ahora. No hasta que cada pieza de mi elaborado plan estuviera perfectamente en su lugar, hasta que la trampa estuviera lista para cerrarse sobre ellos. Con una suavidad engañosa, tomé a Álvaro del brazo, mi voz apenas un susurro contenido, cargado de una falsa humildad. Los he cuidado muy bien aquí durante tanto tiempo. Puedo seguir cocinando sus comidas, manteniendo la casa limpia y ordenada. No seré ninguna molestia, se los aseguro. Lucía frunció el ceño, sopesando claramente los pros y los contras de mi propuesta, su mente calculadora evaluando la utilidad que aún podía representar. Finalmente asintió con una indiferencia condescendiente. De acuerdo. Que se quede por ahora. Al menos es útil para algo. En ese preciso instante su actitud y su mirada ya la delataban como la dueña absoluta de la casa, sin dejar espacio para dudas o cuestionamientos. Álvaro, al ver la aquiescencia de Lucía, no se molestó en discutir ni en mostrar la más mínima objeción. Sí, da igual. Quédate, murmuró sin mirarme siquiera. Bajé la cabeza ocultando la sonrisa triunfal que comenzaba a dibujarse en la comisura de mis labios. Cuanto más relajados y confiados se sintieran, más fácil sería para mí desenmascararlos y hacerlos pagar por su traición. La verdad era que los había descubierto hacía mucho tiempo, mucho antes de lo que ellos imaginaban, desde los fastuosos preparativos de su boda, cuando Álvaro, sin el menor escrúpulo, había dilapidado hasta el último centavo de mis ahorros para complacer las extravagantes exigencias de Lucía, la ceremonia nupcial desmesuradamente cara, el coche de lujo alquilado para la ocasión, la ostentosa entrada del apartamento que compraron juntos. Yo lo había pagado todo, cada detalle, cada capricho. Y ahora, la ironía cruel del destino me había colocado de nuevo en mi propia casa, desempeñando el humillante papel de una empleada doméstica no remunerada, sirviendo a aquellos que me habían despojado de mi hogar y de mi corazón. Desde aquel aciago día, Lucía ya no se molestó en disimular su profundo sentimiento de privilegio y superioridad. «Tráeme agua», gritó una tarde con una petulancia insoportable, golpeando la mesa de caoba con la palma de la mano como si estuviera llamando a un sirviente de ínfima categoría. «En serio, cada vez se te da peor esto. Hasta para servir un simple vaso de agua eres torpe». Forcé una sonrisa débil y temblorosa, intentando mantener la compostura a pesar de la humillación que me embargaba, y le llevé el vaso con manos inseguras. Ella tomó un sorbo apenas perceptible y luego, con un gesto de asco, lo escupió inmediatamente, salpicándome la cara y la ropa en el proceso. «¿Intentas quemarme viva? Esta agua está hirviendo». «A mí y a mi bebé», añadió con un tono de indignación fingida, tocándose el vientre abultado. La furia que me invadió en ese instante fue tan intensa que casi destrozó la máscara de serenidad que tanto me había costado construir, pero con un esfuerzo sobrehumano logré esbozar una leve sonrisa, una mueca amarga de resignación. «Lo siento mucho, te traeré otra enseguida». Ella chasqueó la lengua con fastidio, su rostro contraído por la irritación, y me despidió con un gesto displicente de la mano. «Olvídalo. Ve al supermercado a comprar algunas cosas. Y no tardes. Prepara algo decente para cenar, por favor». Asentí en silencio, recogí las bolsas de la compra que descansaban sobre la encimera de mármol y salí por la puerta de la cocina, sintiendo el frío aire de la tarde acariciar mi rostro. Pero en el preciso instante en que crucé ese umbral, una determinación fría y calculada ya había comenzado a tomar forma en los laberintos de mi mente. Conduje hasta la tienda de comestibles más cercana, seleccionando con una calma sorprendente cada ingrediente, mientras en mi interior comenzaba a ensamblarse, pieza por pieza, mi particular versión de un menú de venganza.
una estrategia silenciosa que se cocinaba a fuego lento en las profundidades de mi ser. No recurriría a trucos baratos y burdos como atiborrarlos de comida rápida, grasienta y saturada o de postres empalagosos y repletos de azúcar refinada. Eso sería demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear, una maniobra torpe que delataría mis intenciones de inmediato. No les ofrecería algo mucho más sutil, mucho más insidioso, algo que se disfrazaría de confort y nutrición, pero que en realidad sería mucho más efectivo y pernicioso a largo plazo. Llené mi carrito de compras con alimentos reconfortantes en apariencia, platos calóricos y sustanciosos, engañosamente indulgentes y, lo más importante, altamente adictivos, diseñados para nublar sus mentes y embotar sus cuerpos gradualmente. Seleccioné con esmero puré de papas cremoso y suave como la seda, tostadas crujientes untadas generosamente con mantequilla dorada, macarrones con queso horneados hasta obtener una costra dorada y burbujeante, un delicioso confit de pato confitado, una sopa de calabaza dulce y especiada y, por supuesto, todas sus carnes procesadas y salsas ricas en sodio favoritas, aquellos alimentos que tanto amaban y que, en su ignorancia, consideraban reconfortantes y nutritivos. Todo aquello que, bajo una apariencia inocente, poco a poco los iría sumiendo en un letargo físico y mental, debilitando su juicio y nublando su percepción. Esa noche me esmeré en preparar un banquete completo, una exhibición culinaria que enmascaraba mis oscuras intenciones. Álvaro devoró los cremosos guisos de queso y el risotto meloso como un animal hambriento, intercalando risotadas entre cada voraz bocado. «Mamá, cocinas mejor que nunca», comentó con la boca llena, sin sospechar ni por un instante la trampa que se estaba tejiendo a su alrededor. Lucía sorbió con deleite la espesa y aceitosa sopa de crema de calabaza que había preparado especialmente, una sonrisa de satisfacción dibujándose en su rostro mientras paladeaba cada cucharada. «Parece que después de todo mantenerte aquí resultó ser una decisión bastante inteligente», añadió con un tono condescendiente que apenas lograba disimular su creciente sensación de superioridad. «Coman todo lo que quieran», les dije con una dulzura forzada, ofreciéndoles más comida y observando cómo sus platos se llenaban nuevamente. «Me parece que han perdido un poco de peso últimamente, ¿no es así?». Los observé mientras se atiborraban sin pudor, reprimiendo la sombría sonrisa de satisfacción que crecía en mi pecho con cada bocado que engullían. No notaron nada, ni la trampa invisible que lentamente se cerraba a su alrededor, ni la fatiga insidiosa que pronto comenzaría a manifestarse en sus cuerpos, ni la niebla sutil que paulatinamente comenzaría a nublar su juicio y a embotar sus sentidos. Y yo simplemente seguí cocinando, día tras día, noche tras noche. Al día siguiente preparé un desayuno abundante y calórico, seguido de un almuerzo igualmente copioso. Al otro día repetí el mismo patrón, comida tras comida, sirviendo porciones generosas y alentándolos a comer más. Cuanto más comían, cuanto más se entregaban a la gula, más tranquila me sentía, como si cada bocado los acercara un paso más al destino que les tenía reservado. Pero justo cuando todo parecía estar tomando forma según mis planes meticulosamente elaborados, un acontecimiento inesperado hizo que mi estrategia se desviara bruscamente de su curso, introduciendo una nueva y escalofriante dimensión a mi venganza. Mientras ordenaba la sala de estar, recogiendo revistas y enderezando cojines, mi mirada se desvió casualmente hacia la computadora portátil de Colin, que yacía abierta sobre el de cuero. Debió de haber olvidado cerrarla antes de subir las escaleras, ya que la pantalla permanecía encendida, detenida en una ventana del navegador de Internet. No tenía ninguna intención de fisgonear su actividad en línea, no era propio de mí entrometerme en la privacidad de los demás. Pero las palabras que aparecían destacadas en la pantalla capturaron mi atención de manera implacable, paralizándome en el acto y helando la sangre que corría por mis venas. Mientras continuaba ordenando la sala, mi mirada, casi sin darme cuenta, volvió a posarse sobre la laptop abierta de Colin. La pantalla seguía iluminada, mostrando una página web que me hizo detenerme en seco. No era mi intención espiar, pero las palabras que allí se mostraban me clavaron al suelo, como si mis pies se hubieran convertido en raíces. Como contratar un seguro de vida de alto valor para un familiar mayor.
Métodos comunes de desaparición sin ser detectado. Cómo reasignar al beneficiario de un fideicomiso tras su fallecimiento. Apenas necesité leer unas pocas líneas de cada artículo antes de que un escalofrío helado recorriera mi columna vertebral, instalándose como un bloque de hielo en la base de mi espalda, una sensación visceral de peligro inminente que me cortó la respiración. En ese instante una certeza absoluta e innegable se apoderó de mi mente. Mi vida, para ellos, se había reducido a una simple cantidad de dinero, un objetivo con una jugosa recompensa esperando ser cobrada. Quizás fue el destino, una intervención divina en mi oscuridad. Quizás fue pura suerte, una casualidad improbable que iluminó la verdad oculta. Pero esa mirada accidental a la pantalla de la computadora portátil de Colin podría haberme salvado la vida, revelándome la siniestra trama que se urdía a mis espaldas. Sin dudarlo un solo segundo, cogí mi abrigo colgado en el perchero de la entrada y me dirigí directamente a la oficina de seguros más cercana, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho y una determinación fría como el acero en mis ojos. Sentada en la sala de recepción, frente a un empleado de aspecto amable pero impersonal, intenté mantener mi voz firme y serena, a pesar del torbellino de emociones que me sacudían por dentro. «Buenos días», dije con una compostura que me sorprendió a mí misma. «Me gustaría saber si alguien ha contratado una póliza de seguro de vida a mi nombre». El empleado tecleó algunas palabras en su computadora con movimientos rápidos y precisos y luego abrió un archivo digital. «Sí, señora Ibáñez», asintió con una profesionalidad distante. «Efectivamente existe una póliza de seguro de vida de alto valor registrada a su nombre, de categoría premium, para ser más exactos. Uno de los planes más caros que ofrecemos». Tomé el documento impreso con dedos temblorosos, sintiendo mis manos heladas a pesar de la cálida temperatura de la oficina. No necesitaba leer los detalles minuciosamente, no necesitaba más pruebas. En lo más profundo de mi ser, sabía exactamente lo que Álvaro y Lucía estaban planeando, la macabra jugada que estaban a punto de ejecutar. Para ellos, yo no era su madre, no era familia, era simplemente un pago sustancioso esperando ser cobrado, un obstáculo que debían eliminar para acceder a una suma considerable de dinero. Cuando regresé a casa, los encontré descansando despreocupadamente en él, esperándome como si nada inusual hubiera ocurrido, como si sus oscuras intenciones fueran un secreto bien guardado. Colin, sorprendentemente, se levantó para saludarme con una sonrisa forzada y una efusividad exagerada. Incluso se ofreció a tomar mi bolso con esa familiar y falsa calidez que siempre empleaba cuando necesitaba algo de mí. «Hola, mamá. Debes estar agotada después de tanto ajetreo hoy». Él siempre actuaba como el hijo obediente y considerado cuando sus intereses estaban en juego. Mantuve una expresión impasible en mi rostro mientras me sentaba en el sillón, observándolos con una mezcla de desprecio y una creciente sensación de peligro. «¿De qué se trata todo esto?», pregunté con una calma tensa que apenas lograba sostener. Álvaro se rascó la cabeza con un gesto estudiadamente despreocupado, intentando aparentar normalidad. «Estábamos pensando que quizás podríamos llevarte al Bosque Nacional mañana. Dar un paseo por algunos senderos, respirar aire fresco, cambiar de aires. Te vendría bien». Lucía intervino de inmediato, acercándose a mí y posando una mano suave en mi espalda, su voz teñida de una contrición que sonaba completamente falsa. «Últimamente he estado de muy mal humor, gritándote sin ningún motivo aparente». «Lo siento mucho, Carmen. Pensé que estaría bien que recuperáramos la compostura y pasáramos un rato tranquilo juntas en la naturaleza». Casi me echo a reír a carcajadas ante su patética actuación. Si no hubiera descubierto ya su siniestro plan, quizás, solo quizás, habría llegado a creer en esta pequeña farsa de afecto y preocupación. Pero en lugar de eso, les ofrecí una sonrisa amable y asentí con una docilidad fingida. «Claro, me parece una idea estupenda. Iré con ustedes». Ambos quedaron momentáneamente atónitos por la facilidad con la que acepté su propuesta. Lucía fue la primera en recuperarse de su sorpresa,
sonriendo rápidamente y acompañándome hasta la puerta de mi habitación. «Genial», exclamó con una alegría exagerada. «Entonces será mejor que vayas a empacar tus cosas, saldremos temprano por la mañana». No respondí a su comentario. Simplemente me dirigí a mi habitación y cerré la puerta con llave, sintiendo el frío metal bajo mis dedos. Sentada en el borde de la cama, contemplé la mochila vacía que esperaba ser llenada. Mis manos, tensas por la rabia contenida, se curvaron lentamente hasta formar puños cerrados. Yo ya sabía perfectamente lo que pretendían hacer en ese bosque apartado. Pero lo que ellos ignoraban por completo era que yo había comenzado a planificar mi propia estrategia mucho antes que ellos, mucho antes de que la idea de deshacerse de mí germinara en sus mentes codiciosas. No eran solo ellos los que esperaban con impaciencia la llegada del mañana. Yo también lo hacía. Solo que el final de nuestra excursión no sería en absoluto el que ellos habían imaginado en sus oscuros y egoístas sueños. Después de un desayuno ligero y silencioso, nos pusimos en marcha hacia el bosque nacional, con el sol de la mañana apenas comenzando a despuntar en el horizonte. Me acomodé en silencio en el asiento del copiloto del coche de Kalin, observando cómo el paisaje se desdibujaba en tonos cada vez más desolados a medida que nos alejábamos de la vibrante energía de la ciudad. Cuanto más nos adentrábamos en la monotonía del extrarradio, más una extraña calma, casi premonitoria, se apoderaba de mi corazón, un sosiego que parecía teñido de una inquietante resignación. Habían elegido un parque estatal remoto, enclavado en las afueras de la urbe, un lugar del que ya había oído hablar en susurros y comentarios velados. Cada año se reportaban excursionistas que desaparecían misteriosamente entre la espesura del bosque o que, según las crónicas oficiales, sufrían caídas accidentales desde los escarpados acantilados que dominaban el horizonte. Un terreno peligroso, senderos sin vigilancia aparente, un aura de misterio y fatalidad se había tejido alrededor de aquel paraje, ganándose una siniestra reputación entre los lugareños, quienes lo evitaban con supersticiosa cautela. Kalin, con su astucia característica, conocía perfectamente la naturaleza sombría de aquel lugar. Precisamente por esa razón, con una frialdad calculada, lo había elegido como el escenario perfecto para su macabro plan. Y yo, en mi silencio estratégico, también lo había elegido, aunque por motivos diametralmente opuestos. «Ya estamos aquí», anunció Kalin, deteniendo el vehículo cerca de la base de la imponente montaña, cuya silueta oscura se recortaba contra el cielo pálido de la mañana. Al descender del coche, una intensa punzada de frío, que nada tenía que ver con la temperatura ambiente, me recorrió la espina dorsal a pesar de la brillante luz del día que inundaba el paisaje. Lucía, con una afectuosidad forzada que no lograba ocultar su nerviosismo, me rodeó inmediatamente del brazo, su voz excesivamente alegre y parloteante. «Helen, querida, qué aire tan fresco. ¿No te parece revitalizante? ¿Qué haces tan distraída, Helen?» «Pareces ausente», interrumpió Álvaro con impaciencia, su tono ligeramente más áspero de lo habitual. «Anda, mamá, no me arruines el ambiente con esa cara larga. Hoy hemos venido a relajarnos y a disfrutar de la naturaleza», insistió Lucía, apretando mi brazo con una fuerza innecesaria. Le devolví una sonrisa cálida y tranquilizadora, esforzándome por proyectar una serenidad que no sentía en absoluto. «Por supuesto, cariño. Hoy hemos venido a relajarnos y a disfrutar de este hermoso día, ¿verdad? La naturaleza siempre es un bálsamo para el alma». Comenzamos a ascender por el empinado sendero que serpenteaba entre la densa vegetación, subiendo cada vez más alto, dejando atrás el murmullo distante de la civilización, hasta que el sol, en su lento ascenso, tiñó el cielo de un brillante tono carmesí, anunciando el mediodía. Cuando finalmente nos detuvimos para tomar un breve descanso cerca de un mirador natural que ofrecía vistas panorámicas del valle, estábamos a solo unos pocos pasos de la cima, el aire cada vez más fino y la respiración ligeramente agitada. Álvaro, señalando una gran roca plana que sobresalía del sendero, dijo con una falsa preocupación en su voz: «Mamá, siéntate aquí. Necesitas descansar un poco».
La subida ha sido exigente. Sí, Ellen, siéntate. Respira hondo y disfruta de la vista. Es espectacular, añadió Lucía con una sonrisa forzada. Álvaro metió la mano en su mochila de aspecto deportivo, sacó una botella de plástico llena de un líquido de color sospechoso y me la entregó con una amabilidad inusual. Es una bebida electrolítica, mamá. Pensé que podría ayudarte a recargar energías y a mantenerte hidratada. Es muy buena para después del ejercicio. Tomé la botella con un gesto de agradecimiento, sintiendo el frío del plástico en mis manos, y me la llevé a los labios, simulando beber solo lo suficiente para que pareciera creíble. No tragué ni una sola gota de aquel brebaje de sabor artificial y aroma dulzón. Al bajar la botella, capté una fugaz mirada cómplice entre Álvaro y Lucía, un intercambio silencioso que confirmaba mis sospechas. Esa sonrisa de suficiencia que se dibujó brevemente en las comisuras de sus labios fue la confirmación tácita de lo que ya sabía en lo más profundo de mi ser. Perfecto, pensé con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Con una calma estudiada, saqué 2 barritas energéticas de mi propia mochila, unos paquetes sellados que había preparado meticulosamente la noche anterior, y se los ofrecí con una sonrisa amable. Ustedes 2 también deberían comer algo. Han hecho mucho ejercicio y necesitan reponer fuerzas. Ha sido una larga subida y todavía nos queda camino por recorrer. Tomaron las barras con entusiasmo, rompiendo los envoltorios sin detenerse a inspeccionarlos siquiera por un instante. Estaban tan ansiosos por llevar a cabo su plan, tan cegados por su propia arrogancia, que ni siquiera notaron las leves marcas de desgarro que había ocultado cuidadosamente en el paquete de cada una. Unos cortes casi imperceptibles que habían permitido una sutil manipulación del contenido. Me senté tranquilamente en la roca, fingiendo estar exhausta y necesitada de descanso, observando cómo devoraban las barritas con una voracidad casi infantil. Luego, con una teatralidad calculada, dejé que mi cuerpo se relajara gradualmente, simulando un desvanecimiento repentino, y me desplomé suavemente sobre la tierra, justo a tiempo para oír la risa ahogada y triunfal de Lucía. Se lo bebió. Cayó como una mosca. Fue demasiado fácil, Álvaro. La voz de Álvaro me llegó amortiguada, teñida de una frialdad escalofriante que no había escuchado antes, una dureza que revelaba su verdadera naturaleza sin máscaras. Lo siento mucho, mamá, pero necesito el dinero del seguro. No nos dejaste otra opción. Sentí sus manos torpes agarrando mis extremidades, comenzando a arrastrar mi cuerpo inerte hacia el borde del sendero. Supe con una certeza helada que probablemente estaban apuntando a un lugar apartado, fuera del camino señalizado, algún barranco profundo donde nadie encontraría un cuerpo fácilmente, donde mi desaparición se atribuiría a un trágico accidente en un terreno peligroso. Mentalmente comencé una cuenta regresiva silenciosa, esperando el momento preciso. 3, 2, 1. Entonces un ruido repentino rompió el silencio del bosque. 2 fuertes golpes secos resonaron en el suelo justo detrás de mí, un sonido sordo y contundente que me hizo abrir los ojos de golpe. Lentamente me incorporé, sacudiéndome la tierra y las hojas secas de mi ropa, observando la escena con una calma sorprendente. Allí, a pocos metros de mí, yacían Álvaro y Lucía, inconscientes sobre el lecho de hojas y ramas caídas. Verán, yo nunca bebí aquel brebaje electrolítico de sabor sospechoso. Solo fingí llevarme la botella a los labios. El verdadero truco, la clave de mi contraataque silencioso, estaba en las barritas energéticas que les había ofrecido con tanta amabilidad. Las había mezclado cuidadosamente con los mismos sedantes potentes que ellos habían estado escondiendo en casa, preparándose para silenciarme de una vez por todas. En los últimos días, con una cautela felina, había descubierto su escondite secreto, sustrayendo una pequeña cantidad de las pastillas sin que se dieran cuenta. Y hoy simplemente se las había devuelto disfrazadas de un inofensivo tentempié. Intentaban tenderme una trampa, dije en voz baja, observando sus cuerpos inertes con una mezcla de desprecio y una punzada de tristeza.
Son demasiado ingenuos y pensaban que no me daría cuenta. Les lancé una última mirada fría y cortante, desprovista de cualquier afecto maternal. Luego me colgué la mochila al hombro con determinación y comencé a caminar de regreso montaña abajo, dejando atrás el escenario de su fallido crimen. Al caer la noche, la temperatura descendió bruscamente, tiñendo el aire de un frío penetrante. Sabía que los animales salvajes solían vagar por estos senderos al amparo de la oscuridad. Si Álvaro y Lucía no encontraban el camino de regreso antes del anochecer, bueno, esa sería una lección muy dura que tendrían que aprender sobre la verdadera supervivencia. Tarareé una melodía suave para mí misma mientras descendía la montaña paso a paso, mi corazón latiendo con una mezcla de alivio y una fría satisfacción. Justo cuando me acercaba al comienzo del sendero, la tenue luz de la luna comenzaba a iluminar el camino. De repente oí unos gritos débiles y entrecortados que pedían ayuda. Una voz masculina que luchaba por hacerse oír entre el murmullo del viento y el crujir de las hojas. Me detuve en seco, aguzando el oído, me giré hacia la dirección del sonido y con cautela comencé a avanzar entre la maleza espesa, apartando ramas y zarzas. Allí, entre la vegetación oscura, yacía un hombre de mediana edad. Su pierna estaba claramente herida, torcida en un ángulo antinatural, su rostro pálido como la cera y sus ojos vidriosos por el dolor. Parecía tener más o menos mi edad. Su voz temblaba ligeramente mientras intentaba hablar. ¿Puede, por favor, pedir ayuda? Me he caído y no puedo moverme. No lo dudé ni por un instante. Saqué mi teléfono móvil y llamé de inmediato al número de emergencias, proporcionando mi ubicación con la mayor precisión posible. Luego me quedé a su lado, intentando tranquilizarlo y ofreciéndole mi chaqueta para que no pasara más frío, hasta que las luces parpadeantes de una ambulancia rompieron la oscuridad del bosque y los paramédicos llegaron para atenderlo. En el hospital me senté tranquilamente en la sala de espera, observando con una calma expectante cómo lo llevaban a la sala de urgencias. Un rato después, un médico de aspecto amable salió y me informó con un tono tranquilizador. «Se va a poner bien, señora. La fractura es grave, pero está fuera de peligro. Hemos podido estabilizarlo». Cuando finalmente recuperó la conciencia y fue trasladado a una habitación privada, escuché su nombre claramente por primera vez pronunciado con gratitud y alivio. «Gracias, de verdad me salvó la vida», dijo en voz baja, su voz todavía débil por el shock y el dolor, pero apretando mi mano con una fuerza sorprendente. «Soy Joaquín Navarro, director ejecutivo del Grupo Navarro». Mi corazón dio un vuelco al escuchar ese nombre. El Grupo Navarro, la misma empresa de la cual la compañía de Álvaro había estado tratando desesperadamente de conseguir inversiones durante meses, realizando propuestas y contactos sin obtener ningún resultado. ¡Qué giro tan inesperado del destino! Parecía que el universo a veces tenía una ironía muy particular. Sin embargo, en ese momento decidí no mencionar la conexión entre Joaquín y Colin. «Me salvó la vida», repitió Joaquín desde su cama de hospital, su rostro aún pálido pero sus ojos llenos de una profunda gratitud. «Si alguna vez necesita algo, lo que sea, no dude en pedírmelo. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarla». Sonreí con dulzura y le di una suave palmadita en el dorso de la mano, prestando importancia a mi acción. Simplemente había estado allí, en el lugar y el momento adecuados. Hacer lo correcto no siempre requería una recompensa, aunque en este caso, las implicaciones futuras parecían prometedoras. Su sinceridad era palpable, pero preferí guardar para mí este encuentro fortuito, este inesperado giro del destino que parecía abrir nuevas puertas y posibilidades. Al levantarme para despedirme, vi que el pasillo que conducía a su habitación ya comenzaba a llenarse de gente, ejecutivos trajeados, asistentes nerviosos, amigos preocupados, todos corriendo a ver cómo se encontraba el poderoso director ejecutivo. Incluso postrado en esa cama de hospital, Joaquín emanaba la serena autoridad de un hombre acostumbrado a mandar en cualquier habitación. No era un paciente más, era alguien importante, una vida que pendía de un hilo y en cuyas manos, aunque por un breve instante, había descansado mi responsabilidad.
y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo en mi pecho se aflojaba, como si una coraza invisible que había aprisionado mi corazón durante años comenzara a ceder. Un peso opresivo se alivió, permitiendo que una bocanada de aire fresco llenara mis pulmones. No sabía con certeza si Álvaro y Lucía habían regresado sanos y salvos de su imprudente excursión a la montaña, si la naturaleza salvaje los había perdonado o si su arrogancia había tenido consecuencias nefastas. Pero curiosamente una extraña calma se había apoderado de mí y no sentía la urgencia apremiante de averiguarlo de inmediato. Álvaro, en su egocentrismo habitual, probablemente nunca había imaginado, ni siquiera por un segundo fugaz, que su frágil y anciana madre en realidad era miembro de mucho tiempo de un discreto club de montañismo local, una afición que había cultivado en secreto durante años como una forma de escapar del tedio y la monotonía de su vida familiar. Estaba perfectamente entrenada en primeros auxilios en áreas silvestres, conocimientos que había adquirido con diligencia y practicado con esmero, y para sorpresa de muchos, se encontraba en una mejor forma física que la mayoría de las personas que apenas alcanzaban la mitad de su edad. Esa noche, después de tanto tiempo de tensión y angustia, dormí profundamente con la placidez de un bebé acunado en la seguridad de su cuna. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba suavemente sobre mi almohada, creando un halo dorado a mi alrededor. El reloj marcaba las 10, una hora inusualmente tardía para mí, pero mi cuerpo se sentía descansado y ligero. Cogí el teléfono con una mano ligeramente temblorosa y marqué con urgencia el número de emergencias, mi respiración entrecortada por la ansiedad contenida. «Hola», dije con voz apenas audible. «Por favor, tienen que ayudarme, es urgente». Hice una pausa, tratando de controlar el temblor en mi voz. Mi hijo y mi nuera fueron de excursión a Sablerilla ayer por la mañana. Se suponía que regresarían por la tarde, pero aún no han vuelto. Estoy terriblemente preocupada. Algo terrible debe haberles sucedido. Mi voz se quebró al final de la frase. Por favor, envíen a alguien a encontrarlos. Temo lo peor. La voz del operador al otro lado de la línea se tornó seria e inmediatamente profesional. Señora, por favor, mantenga la calma. Entendemos su angustia y enviaremos un equipo de búsqueda y rescate de inmediato. ¿Puede proporcionarnos más detalles sobre su ruta y el equipo que llevaban? 5 horas después, mientras esperaba en la sala de estar con el corazón en un puño, el teléfono finalmente sonó, rompiendo el silencio opresivo. «Los encontramos, señora», informó una voz cansada al otro lado de la línea. Me tomé mi tiempo para llegar al hospital, conduciendo lentamente, saboreando cada minuto de incertidumbre. Cuando finalmente abrí la puerta de su habitación privada, encontré a Álvaro y Lucía acostados en camas separadas, pálidos y demacrados como un par de gatos callejeros empapados y ateridos de frío. Álvaro giró la cabeza débilmente al escuchar el sonido de la puerta al abrirse. «Mamá, ¿a dónde fuiste?», preguntó con voz apenas un susurro. Parpadeé con una estudiada inocencia, manteniendo mi voz suave y ligeramente confundida. «No estoy segura, querido. Solo recuerdo haberme despertado en una habitación de hospital. Parece que tuve un pequeño accidente». Me subí ligeramente el pantalón de la pijama, dejando al descubierto un vendaje de tobillo bien envuelto. Los médicos dijeron que solo fue un esguince leve. «Nada grave». Lucía jadeó débilmente desde su cama, su respiración aún entrecortada y superficial. «Nos desmayamos», logró decir con dificultad. «De repente». «No tiene ningún sentido». «¿Acaso?» Rápidamente agité la mano, interrumpiéndola con una mirada de sorpresa fingida y un ligero matiz de dolor en mi rostro. «¿Qué dices, Lucía? ¿Por qué insinuarías algo así? Yo los quiero a ambos. He estado terriblemente preocupada desde que desaparecieron». Colin frunció el ceño como si estuviera intentando juntar las piezas de un rompecabezas complejo, pero finalmente suspiró y no dijo nada, dejándose caer derrotado sobre la almohada.
Olvídalo, murmuró finalmente, cerrando los ojos con frustración. Durante su prolongada estancia en el hospital, Lucía no perdió ni un ápice de su carácter exigente y egoísta, retomando sus demandas tan pronto como recuperó un poco de fuerza. «Hoy tengo un antojo irresistible de langosta de Boston», anunció con un tono que no admitía réplica. «Y mañana quiero una sopa de abulón bien sustanciosa. Necesito nutrirme adecuadamente después de este terrible susto». Antes, en otras circunstancias, le habría recordado con cariño que debía comer ligero y evitar alimentos tan pesados, especialmente en su estado. Pero ahora una sonrisa enigmática se dibujó en mis labios. Simplemente asentí con docilidad y me dirigí a la cocina del hospital. Preparé cada plato exactamente como a ella le gustaba, asegurándome de incluir una rica y nutritiva sopa de pollo todos los días, sin omitir ni una sola porción. Ella la bebía con satisfacción, sin sospechar nada. Y yo observaba en silencio, sintiendo una tranquila satisfacción crecer en mi interior. El día en que finalmente les dieron el alta del hospital, supe que esta farsa había llegado a su acto final, el clímax de mi cuidadosamente elaborada venganza. Álvaro regresó a su prestigiosa compañía con un semblante radiante de esperanza, creyendo que su vida volvería a la normalidad. Sin embargo, fue detenido en seco por el personal de seguridad justo en la entrada del edificio. «¿Qué sucede?» «Yo trabajo aquí». «¿Por qué no puedo entrar?», preguntó con incredulidad y creciente ansiedad. El guardia, impasible, ni siquiera pestañeó. «Lo siento, señor. El sistema es claro. Su acceso ha sido revocado. Tiene prohibida la entrada a las instalaciones de la empresa». Álvaro se quedó completamente paralizado, como si lo hubieran convertido en una estatua de sal. Envió mensajes frenéticos a varios ejecutivos de alto rango de la compañía, implorando una explicación, pero solo recibió una respuesta cortante y definitiva: su puesto ha sido despedido. La empresa ya no requiere sus servicios. La noticia lo golpeó con la fuerza de un ladrillo en el pecho, dejándolo sin aliento y con la mirada perdida. Llegó a casa tambaleándose, con el rostro pálido y los ojos hundidos, y se desplomó sin fuerzas en el sofá de la sala de estar. Lo miré con una indiferencia calculada, fingiendo sorpresa ante su evidente angustia. «¿Qué día tan duro has tenido, querido? Pareces muy molesto. ¿Ha ocurrido algo en el trabajo?». Él apretó los labios con frustración, sus puños cerrados con rabia contenida. Finalmente, incapaz de contenerse por más tiempo, exclamó con desesperación: «¿Entonces, de verdad soy tan inútil? ¿Por qué demonios me despedirían así, sin ninguna explicación coherente?». Me acerqué a él con una falsa expresión de consuelo y le di unas suaves palmaditas en la cabeza, como si estuviera tratando de calmar a un niño pequeño. «No te desanimes, mi amor. No te preocupes por nada. Yo tengo algo de dinero ahorrado, cuidaré de ambos. Ya no deberías estresarte tanto por el trabajo. De hecho, que no los mando a unas merecidas vacaciones. Así podrán relajarse y despejar la mente un poco. ¿Qué les parece mi idea?». Levantó la vista hacia mí con una mezcla de sorpresa e incredulidad ante mi inesperada oferta, un destello de vacilación brillando en sus ojos. Pero luego la codicia y la pereza inherentes a su carácter terminaron por imponerse, y asintió con una sonrisa forzada. «Sí, quizás unas vacaciones no sean una mala idea después de todo. Necesitamos relajarnos». Por supuesto que dijo que sí. Lo conocía demasiado bien. Jamás rechazaba nada que pareciera un beneficio fácil y rápido, sin importar las circunstancias. Lucía intervino de inmediato con entusiasmo, sus ojos brillando ante la perspectiva de un viaje gratuito. «Unas vacaciones suenan absolutamente perfectas, Carmen. Nos merecemos un descanso después de todo lo que hemos pasado». Y así, sin más preámbulos, le reservé un viaje de 7 días a un lujoso resort en Tailandia, con todos los gastos pagos. No tenían la menor idea de que este era mi último regalo para ellos, un último acto de bondad silenciosa y cuidadosamente calculado,
una despedida definitiva antes de cerrar ese doloroso capítulo de mi vida. En cuanto a mí, ya estaba pasando página, ansiosa por comenzar un nuevo capítulo lleno de esperanza y posibilidades. La tarjeta de visita de Joaquín seguía guardada en el cajón de mi escritorio, esperando el momento oportuno. Me había llamado unos días después de mi breve estancia en el hospital, pidiéndome disculpas por no haber podido visitarme y proponiéndome retomar nuestra interrumpida cena. «Todavía te debo esa cena», dijo con una calidez genuina en su voz. «Y no solo para agradecerte tu amabilidad. De verdad que quiero volver a verte, Carmen». Pasé mis dedos suavemente sobre las letras en relieve de su tarjeta, sintiendo una inesperada suavidad florecer en mi corazón, una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía años. Tal vez, solo tal vez, mi verdadera vida apenas estaba comenzando. Lo primero que hizo Álvaro después de aterrizar en el exótico paraíso de Tailandia fue enviarme un mensaje de texto pidiéndome más dinero para cubrir sus gastos de viaje. Sin dudarlo ni un instante, transferí los fondos solicitados e incluso añadí con una sonrisa irónica en mis labios: «Si no es suficiente, no duden en hacérmelo saber». Esa simple frase actuó como un catalizador, desatando por completo sus desenfrenados hábitos de gasto. Desde unos pocos miles hasta decenas de miles de dólares, desde cenas en restaurantes de lujo con menús interminables hasta compras compulsivas en exclusivas boutiques de diseño, se dieron el gusto sin restricciones ni remordimientos. Y cada vez yo les enviaba generosamente las sumas solicitadas, observando desde la distancia cómo cavaban su propia tumba financiera. Mientras tanto, de vuelta en casa, comencé metódicamente a limpiar su presencia de mi vida, pieza por pieza. Contraté una empresa de mudanzas discreta y eficiente y empaqué hasta el último objeto que les pertenecía, su ropa de marca, sus costosos aparatos electrónicos, sus recuerdos kitsch, cualquier cosa que llevara su olor o evocara su recuerdo. Y lo envié todo a un centro de donaciones de la comunidad local. Quería purgar mi hogar de su influencia tóxica, deshacerme de cada vestigio de su ingratitud y egoísmo. Todo lo que poseía, hasta la última baratija que pudiera tener algún valor sentimental o económico, lo doné meticulosamente a diversas organizaciones benéficas. No dejé absolutamente nada atrás, ni un solo recuerdo material que pudiera atarme a ese pasado doloroso. Luego, con una determinación fría y calculada, cambié todas las cerraduras de la casa, asegurándome de que su regreso a este hogar que alguna vez fue mío se convirtiera en una imposibilidad física. Cuando finalmente regresaron de sus autodenominadas vacaciones de lujo, un término que ahora me provocaba una amarga sonrisa, mi meticulosa limpieza ya estaba completamente terminada, cada paso ejecutado con una precisión quirúrgica, como si se tratara de una operación delicada donde no podía permitirse el más mínimo error. En el instante en que sus pies tocaron el suelo al bajar del avión, exhaustos y presumiblemente llenos de la arrogancia que siempre los caracterizaba, les envié el golpe de gracia, la estocada final que sellaría su destino. Se trataba de una factura detallada y exhaustiva de cada uno de los gastos en los que habían incurrido durante su ostentoso viaje. Cada artículo, cada dólar gastado, estaba claramente marcado y asignado bajo el nombre del único responsable, prestatario, Álvaro Ibáñez. Porque ni un solo centavo de ese dinero había salido de mis cuentas personales. Simplemente lo había adelantado todo a través de la generosa línea de crédito de Colin, llevándola hasta el límite, tal como a él le gustaba hacer con todo en la vida, viviendo por encima de sus posibilidades sin la menor consideración por las consecuencias. Simplemente seguí sus propias instrucciones y dejé que él, por una vez en su vida, pagara sus propias deudas. Ellos, en su egocentrismo desmedido, realmente creían que mi dinero era suyo por derecho, que podían tomarlo y gastarlo a su antojo sin tener que rendir cuentas. Pero en este mundo nada es verdaderamente gratis y la hora de la verdad finalmente había llegado. La llamada telefónica de Álvaro no tardó en llegar, su voz estridente y cargada de una mezcla tóxica de pánico e ira. «¿Qué demonios es esto?», bramó al otro lado de la línea, su tono amenazante. «¿Qué son todas estas facturas ridículas que me has enviado?».
Mi voz, en contraste con la suya, sonó sorprendentemente tranquila y serena, como el silencio que precede a una tormenta devastadora. «El dinero que gastaste, Colin», respondí con una calma que seguramente lo desestabilizó aún más. «Es tuyo, así que ahora te corresponde devolverlo». Hizo una pausa abrupta, visiblemente atónito ante mi inesperada respuesta, antes de explotar en una furia ciega e irracional. «Soy tu hijo», gritó con indignación. «¿No es normal acaso que gaste tu dinero? ¿No se supone que las madres ayudan a sus hijos?» Solté una risita suave y amarga, desprovista de cualquier rastro de humor. «¿En serio, Álvaro? ¿Aún recuerdas que soy tu madre? Dime una cosa, aparte de cuando necesitabas dinero, ¿alguna vez me has mirado a los ojos y me has dicho sinceramente te amo, mamá?» Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono con una determinación inquebrantable. Apenas una hora después, el timbre de la puerta comenzó a sonar con una insistencia furiosa, una serie de timbrazos cortos y desesperados que pronto se transformaron en golpes violentos y repetidos. Los puños de Colin, antes tan suaves al pedir dinero, ahora golpeaban la puerta con una rabia ciega. Mamá gritaba con desesperación. «¡Abre la puerta! ¿Me oyes?» La voz chillona y llena de furia de Lucía se unió al coro de exigencias. ¿Esta es tu manera de romper la relación con tu propio hijo? ¿Qué clase de madre hace una cosa así? Eres una mujer cruel y despiadada. Caminé lentamente hacia la puerta, cada paso cargado de una pesadez emocional indescriptible, y la abrí solo lo suficiente para bloquear la entrada con mi cuerpo, impidiéndoles el acceso a lo que alguna vez fue su hogar. Álvaro, en su arrogancia habitual, intentó inmediatamente entrar por la fuerza, empujándome con su corpulencia, pero me mantuve firme como una roca, mi determinación inquebrantable ante su violencia. «Disculpe», dije con una calma gélida, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué cree que está haciendo? Esta no es su casa». Sus ojos, inyectados en sangre por la ira, ardían con una furia contenida. «¿Qué quieres decir con que no es nuestra casa?», espetó con incredulidad. «Tú nos diste esta casa. Nos entregaste los papeles». Lucía se burló con desdén, cruzando los brazos sobre su pecho con una actitud desafiante. «No te hagas la arrogante ahora, suegra. Te dejamos quedarte aquí por pura bondad, por lástima. Deberías estar agradecida». Solté una risa fría y sarcástica, desprovista de cualquier emoción genuina, y arrojé una carpeta directamente a la cara de Colin. «Echa un vistazo a esto, hijo desagradecido. Quizás esto te refresque la memoria». Álvaro, con el rostro aún rojo de ira, abrió la carpeta con manos temblorosas. Su expresión cambió drásticamente mientras sus ojos recorrían las líneas del documento. Su rostro palideció hasta adquirir un tono ceniciento. «Esto no puede ser verdad», murmuró con incredulidad, como si las palabras escritas ante sus ojos fueran una cruel ilusión. Lucía le arrebató la carpeta de las manos con brusquedad, hojeando las páginas con una ansiedad creciente hasta que sus dedos comenzaron a temblar visiblemente. «¿Todavía dice tu nombre? ¿Nos engañaste? ¿Todo este tiempo nos has estado mintiendo?» Arqueé una ceja con una expresión de fingida sorpresa. «Estabas tan ansioso por cobrar tu herencia anticipada, tan cegado por la codicia, que ni siquiera te molestaste en leer la letra pequeña, ¿verdad? ¿Recuerdas ese documento que firmaste con tanta alegría? Solo era un formulario de intención de transferencia de propiedad no vinculante, una mera formalidad sin ninguna validez legal. No representa una transferencia real de la propiedad». El rostro de Álvaro se descompuso aún más, la incredulidad dando paso a la furia y la desesperación. «¿Por qué? ¿Por qué nos diste un contrato falso? ¿Por qué nos hiciste creer que esta casa era nuestra?» Sonreí levemente, una sonrisa fría y desprovista de calidez. «Porque estabas demasiado ocupado celebrando tu victoria anticipada, demasiado engreído para prestar atención a la última línea»,
esa pequeña nota que decía claramente, solo para fines de exhibición. No es una transferencia de propiedad legalmente vinculante. Así que técnicamente esta casa siempre ha sido y seguirá siendo mía. Álvaro, completamente fuera de control por la rabia y la frustración, me empujó con fuerza, su corpulencia amenazando con derribarme. «Soy tu hijo», gritó con un dolor genuino en su voz, aunque demasiado tarde. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste ser tan cruel?» Manteniendo una calma que me sorprendía incluso a mí misma, me tranquilicé y luego, con una lentitud estudiada, metí la mano en un cajón cercano y saqué otro sobresellado. «No eres mi hijo, Álvaro», dije con una voz suave pero firme, cada palabra cargada de un peso emocional inmenso. Él se quedó paralizado como si una descarga eléctrica lo hubiera atravesado, y el último vestigio de color desapareció por completo de su rostro, dejando solo una máscara de incredulidad y shock. Le entregué el sobre. «Este es el informe de la prueba de paternidad. Tu madre biológica fue la mujer que destrozó mi matrimonio hace muchos años. Te tuvo y luego desapareció de nuestras vidas sin dejar rastro. Tu patético padre fue expulsado de mi vida por su traición. Pero yo te acogí en mi hogar. Te crié como si fueras mi propio hijo. Te di un hogar, un nombre, una educación. Pagué todas tus deudas, te compré esta casa, te di una familia, el amor que tu verdadera madre nunca te dio. Nunca tuve otro hijo porque te lo di absolutamente todo a ti. ¿Y qué me diste a cambio, Álvaro? ¿Cuál fue tu forma de agradecerme todo mi sacrificio?» Álvaro se desplomó en el suelo como si le hubieran roto la columna vertebral. Su cuerpo temblaba incontrolablemente mientras murmuraba en voz baja una letanía de negación y desesperación. «No estás mintiendo. Esto no puede ser real. Esto no me puede estar pasando a mí». Me agaché lentamente y lo miré directamente a los ojos, mi expresión desprovista de cualquier rastro de compasión. «Ya he hecho más que suficiente por ti, Álvaro. Ahora paga lo que me debes hasta el último centavo y lárgate de mi casa. Esta es mi casa y ya no eres bienvenido aquí». Luego me volví hacia Lucía, cuya expresión oscilaba entre la incredulidad y el terror. «Ah, ¿qué hay de esa bebida que tomaste en la montaña, Lucía? ¿Recuerdas cómo te burlaste de mí?» Ella negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos llenos de pánico. Yo nunca la toqué. Te juro que no fui yo. «No importa quién la haya bebido», respondí con una frialdad glacial. «Ustedes dos se llevaron su propia medicina, simplemente se la devolví a sus legítimos dueños». Dicho esto, cerré la puerta de golpe detrás de mí, dejando a Álvaro y Lucía al otro lado, sumidos en su propia miseria. Afuera, los sollozos desgarradores de Colin rompieron el silencio, profundos, entrecortados, el sonido de alguien que finalmente había despertado a una realidad brutal, pero demasiado tarde para cambiar nada. Y yo, por fin me encontraba en el umbral de mi propia vida, libre del peso de un pasado doloroso y una relación tóxica. No miré atrás ni por un instante. Durante toda mi vida adulta, creí fervientemente que había sido una buena madre, una madre abnegada y comprensiva. Cuando Álvaro se descarriaba, era yo quien lo sacaba del atolladero una y otra vez, sin dudarlo ni por un segundo. Cuando los problemas económicos o de cualquier otra índole acechaban nuestra puerta, era yo quien mantenía todo en pie, sacrificando mis propias necesidades y deseos por el bienestar de mi hijo. Pensaba ingenuamente que si lo amaba lo suficiente incondicionalmente, eventualmente él me devolvería al menos una pequeña muestra de calidez y afecto a cambio. Pero me equivoqué amargamente. El amor, por más sincero y profundo que sea, nunca garantiza ser correspondido de la manera que uno espera. El ruido insistente fuera de mi puerta finalmente cesó. Miré cautelosamente por la mirilla y vi a Álvaro y Lucía desplomados en el umbral, sus rostros pálidos y lívidos, sus cuerpos inertes. No lo dudé ni por un instante. Tomé el teléfono y llamé al 911.
Años de comidas indulgentes, ricas en grasas saturadas, sodio y azúcares refinados, combinados con el repentino colapso emocional y la sobrecarga de estrés provocada por la pérdida de su estilo de vida parasitario, finalmente los alcanzaron, arrastrando sus cuerpos al colapso físico. Más tarde, el médico que los atendió en la ambulancia me dijo que quizás nunca se recuperen por completo. La debilidad física y la dependencia probablemente se convertirán en su nueva y triste normalidad. Le devolví una pequeña sonrisa, fugaz y apenas perceptible. «Eso no es asunto mío», dije con un tono neutro, desprovisto de cualquier emoción discernible. Al girarme para salir de la fría e impersonal habitación del hospital, escuché la voz débil y apenas audible de Álvaro, que logró susurrar una única frase cargada de un arrepentimiento tardío: «Mamá, lo siento». Me detuve en seco, mi cuerpo inmóvil, y giré apenas un poco la cabeza hacia atrás, sin encontrar sus ojos. «Tienes razón», respondí en voz baja, cada palabra cargada de un reproche silencioso. «Deberías disculparte por ser un parásito ingrato, por haber vivido a expensas de mi sacrificio y mi amor sin ofrecer nada a cambio». Sin esperar una respuesta, me di la vuelta y me alejé con paso firme, sintiendo el peso de los años y las decepciones sobre mis hombros. Detrás de mí el silencio momentáneo se rompió abruptamente por el pitido agudo y constante del monitor cardíaco, un sonido ominoso que presagiaba una crisis inminente. Un grupo de enfermeras vestidas de blanco irrumpió corriendo en la habitación, sus movimientos rápidos y eficientes en medio del caos que comenzaba a desarrollarse detrás del cristal. Yo me quedé afuera observando la escena con una distancia emocional palpable, como si fuera una mera espectadora de una historia ajena, una trama en la que ya no tenía ningún papel que desempeñar. Tal vez, solo tal vez, nunca tuve realmente lo que la gente comúnmente llama familia, ese lazo de sangre y afecto que une a las personas en un hogar. En ese preciso instante, mi teléfono móvil vibró suavemente en el bolsillo de mi abrigo. Un nombre familiar iluminó la pantalla, un faro en la oscuridad de mi soledad. «¿Dónde estás?», preguntó una voz cálida y preocupada al otro lado de la línea. «Voy a recogerte». En el momento exacto en que escuché la voz reconfortante de Leonardo, algo dentro de mi pecho, un nudo apretado y dolorido que había permanecido allí durante tanto tiempo, finalmente comenzó a aflojarse, permitiendo que una bocanada de aire fresco llenara mis pulmones. Respiré profundamente, intentando limpiar los restos de emoción que empañaban el rabillo de mis ojos, y caminé con paso lento pero decidido hacia la entrada principal del hospital, dejando atrás el fantasma de un pasado doloroso. Pronto, un elegante sedán oscuro se detuvo silenciosamente frente a mí, como un ángel guardián materializado en metal y cristal. Levanté una mano en señal de saludo y esbocé una pequeña sonrisa de alivio. «¿Cuánto tiempo sin verte, Joaquín?», pregunté con una mezcla de sorpresa y alegría. Joaquín me devolvió la sonrisa desde detrás del volante, sus ojos brillando con una calidez familiar. «Ha pasado demasiado tiempo, Ellen. Demasiado tiempo perdido en la oscuridad. ¿Crees que ya es hora de que finalmente nos tomemos en serio esto que el destino nos ha puesto en el camino?» No respondí de inmediato, sintiendo como las palabras se agolpaban en mi garganta. Simplemente abrí la puerta del coche y me dejé caer en el cómodo asiento del copiloto, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Leonardo era ese tipo de hombre que irradiaba una calma contagiosa con solo estar cerca de él, una presencia silenciosa pero reconfortante, nada ruidoso ni autoritario. Nunca intentó convertirse en el centro de mi universo, pero siempre había sido esa luz tenue pero constante que me iluminaba en los momentos de mayor confusión y desorientación. En los días tranquilos que siguieron a mi partida del hospital, comencé a acostumbrarme gradualmente a su presencia constante y discreta. Me llevaba a clubes de lectura acogedores en pequeños pueblos pintorescos, donde las historias compartidas creaban lazos invisibles entre desconocidos, y me animó con suavidad a apuntarme a una clase de cerámica en el centro de arte local, un lugar donde mis manos podían moldear la arcilla al ritmo de mis pensamientos. Paseábamos juntos por las mañanas frescas, disfrutando del silencio cómplice y la belleza serena del amanecer,
y cocinábamos juntos por las tardes, compartiendo recetas sencillas y conversaciones significativas. Me escuchaba hablar de Tinto con paciencia infinita, permitiéndome revivir sus travesuras y su amor incondicional, y me dejaba compartir mis recuerdos más oscuros y dolorosos cuando afloraban a la superficie, sin juzgar ni interrumpir. Lentamente comencé a redecorar la casa, despojándome de todos los vestigios de una vida que alguna vez organicé meticulosamente para complacer a otra persona, reemplazándolos con objetos que reflejaban mis propios gustos y alegrías, pequeños tesoros que hablaban de mi individualidad recuperada. La cocina, que antes había sido un campo de batalla marcado por obligaciones impuestas y resentimientos silenciosos, se transformó en un santuario de paz, un lugar donde ahora cocinaba solo para mí, experimentando con sabores y aromas que despertaban mis sentidos. En el patio trasero, donde antes solo crecían malas hierbas, planté un pequeño huerto de hierbas aromáticas, menta fresca, romero fragante y lavanda relajante. Crecieron fuertes y vibrantes bajo el sol cálido, al igual que mi espíritu renaciente. Joaquín nunca me hizo grandes promesas vacías, no habló de un futuro eterno ni de un amor idealizado. Simplemente se quedó a mi lado en silencio con una firmeza inquebrantable, viviendo junto a mí, no para mí, respetando mi espacio y mis tiempos. A veces nos sentábamos juntos en el porche al atardecer, con una taza de té caliente entre las manos, escuchando el canto melancólico de los grillos, y él tomaba suavemente mis dedos entre los suyos, transmitiendo una calidez silenciosa. Y decía con una ternura que llegaba hasta lo más profundo de mi alma: Helen, finalmente dejaste de vivir para todos los demás. Finalmente estás permitiéndote ser tú misma. Yo le devolvería la sonrisa, una sonrisa genuina que nacía de la paz interior, y asentiría lentamente. Sí, Joaquín. Finalmente estoy viviendo para mí. Una tarde tranquila, mientras legaba mis hierbas en el jardín, recibí un paquete anónimo. Dentro, cuidadosamente envueltos en papel burbuja, había documentos internos confidenciales, organigramas y cambios de personal a nivel ejecutivo dentro del poderoso Gran Group. El nombre de Álvaro había sido completamente borrado de todos los archivos del proyecto, como si nunca hubiera existido, como si su paso por la empresa hubiera sido un mero espejismo. No pregunté quién me había enviado esa información reveladora. En lo más profundo de mi ser, ya lo sabía, intuía la mano invisible que había movido los hilos en mi favor. Joaquín tampoco dijo una sola palabra al respecto. Simplemente preparó una taza de café recién hecho con ese aroma reconfortante que tanto me gustaba y la puso silenciosamente sobre la mesa junto a mí, como hacía cada mañana, como un ritual sagrado de apoyo incondicional. Tomé la taza caliente entre mis manos, lo miré a los ojos y le ofrecí una sonrisa sincera, llena de gratitud silenciosa. Gracias, Joaquín. Él se limitó a devolverme la sonrisa, sin necesidad de palabras, una conexión profunda que trascendía el lenguaje. En ese preciso momento, una comprensión profunda y reveladora floreció en mi interior. La verdadera felicidad no siempre llega acompañada de fuegos artificiales y estruendos emocionales. A veces simplemente llega después de la tormenta, como un suave rayo de sol que ilumina un paisaje devastado, en la forma sencilla pero poderosa de una mano firme que te alcanza en silencio, ofreciéndote apoyo y compañía sin pedir nada a cambio. 60 años de vida marcados por sacrificios y desilusiones. Y por fin, después de tanto tiempo, ya no me sentía atrapada entre los muros invisibles de una relación rota, liberada del peso de las expectativas ajenas. En cuanto a lo que deparaba el futuro, no lo sabía con certeza. No podía predecir si mis años crepusculares llegarían a leerse como un cuento de hadas romántico, lleno de finales felices y promesas eternas. Pero lo que sí sabía con una certeza inquebrantable era que ahora, por primera vez en mucho tiempo, era yo quien sostenía la pluma, quien estaba escribiendo mi propia historia, con mis propias reglas y mis propios anhelos. Esa noche nos sentamos juntos en el patio trasero, bajo un cielo estrellado y silencioso, escuchando viejos discos de jazz cuya melodía nostálgica flotaba en el aire fresco mientras el sol se ponía lentamente detrás de los árboles, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y violetas.
Carmen, preguntó Joaquín con una dulzura que acariciaba mi alma, ¿crees que algún día volverás a enamorarte? Me giré para mirarlo, mis ojos tranquilos y seguros, reflejando la paz que finalmente había encontrado en mi interior. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios mientras respondía con una certeza silenciosa, tal vez, Joaquín. Tal vez ya lo estoy.